directamente y en vivo desde la comunidad Bnei Abraham de la gran ciudad de New York. New York, la ciudad santa de América. Baruch Hashem. Shalom lekulam, shalom para todos. Y el tema que vamos a tratar en la clase de hoy es la continuación del tema que iniciamos en nuestra clase previa sobre lo relacionado con la resurrección de Yeshua. Si ustedes por alguna razón no vieron la primera clase, les recomiendo encarecidamente que la vean, porque sobre lo que dijimos en la primera vamos a edificar en esta segunda. En la clase previa te expliqué que la resurrección de Yeshua es un asunto fundamental de la fe netzarita. Es un asunto fundamental de nuestra fe. En otras palabras, si quitamos el hecho de que Yeshua fue resucitado de entre los muertos para nunca más morir, si quitamos el hecho de que la resurrección de Yeshua es lo que lo hace Mashiach ben David, si quitamos el hecho de que la resurrección de Yeshua es lo que lo hace partícipe de la naturaleza divina por el milagro de la inmortalidad que ahora existe para nunca más morir, si quitamos el hecho de que la resurrección de Yeshua es lo que valida y vindica sus reclamos mesiánicos, si quitamos eso, entonces el judaísmo que anunciamos, que predicamos y que tratamos de vivir en esta casa, no tiene sentido alguno. No tiene sentido alguno. Y somos la gente más digna de lástima de todo el orbe, porque nos hemos pasado todo este tiempo engañados y engañando al mundo. Tan simple como eso. Si la resurrección de Yeshua tuvo lugar, si luego de 3 noches y 3 días, Dios Altísimo lo levantó de entre los muertos con un cuerpo inmortal, entonces las cosas que creemos y las cosas que hacemos en esta casa tienen sentido. Si la resurrección realmente ocurrió, entonces podemos aceptar la declaración rabínica de que Hashem lo hizo Adón y Mashiach. Y basado en eso podemos también decir que Mashiach resucitado puede, jurídicamente hablando, y solamente si Yeshua ha resucitado, puede ser considerado el Mesías anunciado por nuestros profetas. Y esta declaración es la razón más poderosa y suficiente para mantenernos donde estamos y para seguir enseñando al mundo de que Él es el único que califica para cumplir el rol mesiánico que los profetas asignan al elegido de Dios Altísimo para tan sagrada misión. Lo que te estoy diciendo es lo siguiente: solamente si Yeshua fue resucitado por Dios Altísimo, podrá superar la barrera de un fallido Mesías por haber experimentado la muerte sin haber cumplido su rol mesiánico, para convertirse en el indiscutible Mesías del cual nos hablaron Moisés y los profetas. En la clase pasada te expliqué que un aspirante a Mesías que muere sin concluir su papel mesiánico queda inmediatamente descalificado para ser considerado el Mesías. En el caso de Yeshua,
aunque la muerte tuvo lugar en medio de su servicio a Dios y sin haber introducido la edad mesiánica, su resurrección supera la barrera del trabajo inconcluso. Explica apropiadamente los misterios escondidos sobre el Mashiach en la Torá, en los profetas y en otras muchas fuentes judías antiguas que la mayoría de la gente desconoce. Y eso nos da la base segura por la cual sabemos y estamos convencidos, sin la más sombra de dudas, que Él es el único que ahora califica para el puesto de Mesías de Israel. Y si esto es así como lo creemos, no solamente esto, ¿ok? Es mucho más serio que esto. ¿En qué sentido? Si Yeshua no es el Mesías, ya nadie podrá ser el Mesías anunciado por los profetas. Nadie más podrá ser el Mesías anunciado por los profetas. ¿Por qué? Porque ya las condiciones históricas y políticas exigidas por los profetas para la aparición del presumiblemente Mashiach pasaron. Tan simple como eso. Y te voy a decir algo ahora que nunca debes olvidar y que es críticamente importante para nosotros que seguimos a Yeshua como el Mesías de Dios. Y se trata de uno de los elementos teológicos más críticos de todos. ¿Ok? Y es esto. La resurrección de Yeshua. La resurrección de Yeshua no solamente lo confirma como el Mesías de Dios, sino que lo separa completamente de los conceptos paganos de hombres que se hacen dioses. Voy a repetir ese concepto. Es muy importante, muy importante. La resurrección de Yeshua no solamente lo afirma como el Mesías de Dios, sino que lo separa completamente, radicalmente, de los conceptos paganos de hombres haciéndose dioses. Y debido a la importancia que este concepto tiene, me voy a explayar un poco acá. Recuerda esto. En el mundo romano, del Imperio Romano, la religión imperante era el paganismo. El paganismo no es un término despectivo. El paganismo es la manera académica que la ciencia histórica tiene para referirse al tipo de religión que existía en Roma y que se imponía al mundo conquistado por Roma. El paganismo era la religión oficial del Imperio Romano. Consistía en la creencia en muchos dioses, sacrificios a los dioses, servicio a los dioses. Y tú tienes que recordar que el judaísmo nezarita no floreció en el mundo romano per se. El judaísmo que practicó Yeshua y que enseñó Yeshua surgió y se estableció en Israel. Y dentro de las comunidades exclusivamente judías, dentro de Israel y después fuera de Israel. Cuando más tarde los creyentes de origen gentil fueron aceptados finalmente como miembros dentro del movimiento nezarita, como justos de las naciones, mientras se mantuvieron dentro de lo que, para identificarlo de alguna manera, llamamos judaísmo nezarita, los conceptos teológicos hebreos se mantuvieron claros y precisos. Pero una vez que la rama gentil del judaísmo nezarita se separa del olivo natural y se establece como árbol aparte, eso que llamamos cristianismo, hecho que comienza a tener lugar a partir del año 70 de la era común, y con la desaparición de la primera generación de los judíos que estuvieron con Yeshua, que hablaron con Él, que caminaron con Él, que aprendieron con Él, que fueron testigos oculares
de su vida, de su muerte, de su resurrección, las cosas comienzan a cambiar en la nueva teología surgida dentro del cristianismo. Recuerda que a diferencia del judaísmo nazarita, el cristianismo se desarrolla fuera de las fronteras geográficas de Israel y más importante que todo, fuera de las fronteras teológicas de Israel. Se da en la geografía del Imperio Romano, específicamente en eso que conocemos como la cuenca del Mediterráneo. La parte oriental del Imperio Romano era totalmente helenista en sus pensamientos, en sus conceptos, en su cosmovisión del mundo. Y esto aportó el lenguaje griego como vehículo de comunicación entre las diferentes etnias de esa vasta región del mundo. Los cristianos nacidos con esa mentalidad poco a poco fueron reemplazando los conceptos judíos y la teología judía por conceptos griegos, por ideas helenistas, y fueron creando una teología griega para hacerlos posiblemente más entendibles y llevaderos en su propia cultura no judía. ¿Cuál fue la transición en este sentido? ¿Cómo se dio esa transición con Yeshua judío para hacerlo más atractivo a los no judíos? ¿Cómo fue la transición en relación con hacer al Yeshua judío más atractivo para los paganos? Tratemos de ubicarnos culturalmente en esos tiempos. Estamos hablando primer siglo, cuenca del Mediterráneo. En aquella época, los paganos pensaban que los dioses podían encarnarse. Eso es lo que ellos creían. Que los dioses, sus dioses, podían venir a este mundo, tener incluso relaciones sexuales con los humanos y luego regresar al Olimpo, al mundo de los dioses. Los paganos pensaban que los dioses se podían volver humanos y que los humanos se podían volver dioses. En ese mundo llegó el mensaje de los cristianos primitivos de un solo Dios, no muchos, un solo Dios y un solo representante ungido por Dios, el Yeshua judío, como una figura única y suficiente para lograr estar bien con Dios, el único Dios verdadero, el Dios de Israel. Como está escrito, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Yeshua HaMashiach, hombre. El peligro inminente era que los paganos comenzaran a ver a Yeshua como otro de sus grandes héroes nacionales. Ese era el peligro, que podrían hacerse divinos o como un Dios que se manifiesta en forma humana al estilo de Júpiter o al estilo de Mercurio. Eso era un gran peligro. En otras palabras, que tomaran el mensaje dado sobre el Yeshua judío y que una vez masificado ese concepto, los paganos lo vieran y lo interpretaran como otra divinidad más, exactamente como hacían con sus otros dioses o con sus otros dioses o héroes nacionales. Para el judaísmo es del todo imposible que Dios deje de ser Dios todopoderoso y se reduzca a un cuerpo humano. Es imposible. El Dios uno y único que los cielos de los cielos no pueden contener, no puede limitarse a un cuerpo humano y seguir siendo Dios altísimo. En otras palabras, para la teología judía es imposible que lo inmortal se vuelva mortal y siga siendo inmortalidad. Esta idea de la encarnación de los dioses, es decir, dioses que toman forma humana y tienen relaciones con los seres humanos y visitan sus ciudades y sus familias encarnadamente, es decir, en forma humana, era algo común, creído entre los paganos. Incluso se habla de esto en la Escritura, en el Código Real.
El libro de Hechos, de Memorias Apostólicas, registra que cuando el apóstol Pablo y su equipo visitan la ciudad de Listra, la región de Listra, los paganos del lugar, al ver a Pablo sanar a un cojo de nacimiento, lo identifican con su dios Júpiter. Y a Bernabé, que era uno de sus compañeros de viaje, lo identifican con su dios Mercurio. Incluso dice el Código Real, dice el Nuevo Testamento, que le trajeron bueyes y le hicieron sacrificios. Entonces, esta idea de dioses en forma humana que han descendido a nosotros es una idea típica de la teología pagana. Era su cosmovisión del mundo. Para el monoteísmo judío, tales ideas son simplemente inconcebibles. Pero no para los paganos de la cuenca del Mediterráneo, que eran politeístas. Por lo tanto, cuando hablamos de la resurrección de Yeshua, tenemos que tener mucho cuidado con las ideas paganas del mundo helenista del primer siglo. ¿Por qué? Porque los paganos tenían sus seres nacionales, a quienes también identificaban como hijos de los dioses. Ellos tenían héroes nacionales que les llamaban hijos de Dios, hacedores de milagros, hombres vistos y reconocidos por ellos como divinidades. Era su lenguaje. De hecho, hay una historia de uno de ellos que al morir, luego resucita y asciende físicamente al Olimpo, acompañado por los dioses, según reportan sus seguidores. Basta leer las obras de Eusebio de Cesarea, que por cierto están todas en español ahora. Eusebio de Cesarea, en su libro Contra Hierocles, para darnos cuenta de cómo los paganos tenían sus historias de héroes que morían, resucitaban y luego ascendían físicamente al cielo como dioses para unirse al Olimpo. Claramente, el nuevo héroe presentado por los cristianos, Jesús, tenía que competir con los otros héroes paganos que ellos consideraban divinidades. Y esto es precisamente el caldo donde se van a cultivar luego los conceptos filosóficos de la teología avanzada que encontramos incluso en un evangelio tardío que aparece a fines del siglo I, 30 años después de la muerte de Ras Shaul, como es el caso conocido y popular del evangelio de Juan. Claramente, para el tiempo cuando este evangelio surge, a fines del primer siglo, se presenta a un Jesús que es completamente diferente al Jesús que nosotros encontramos en los 3 primeros evangelios. Lastimosamente, para el tiempo cuando el evangelio de Juan surge, Rabeno Shaul, el gran apóstol Pablo, no vivía para corregir los evidentes descarrilamientos teológicos que estaban sucediendo y que finalmente se convierte en un dogma en Nicea 325. Piensa en esto. ¿Qué necesidad había de un cuarto evangelio de corte helenista, casi gnóstico, cuando ya todos conocían los 3 primeros evangelios que documentaron la vida y las enseñanzas de Yeshua? ¿Qué necesidad había de un cuarto evangelio 30 años después? Por supuesto, tenemos una magnífica tradición judía dentro de ese evangelio. A no dudarlo. Porque quien lo escribió conoció esa tradición y posiblemente fue parte de esa tradición. Pero hay que hacer un enorme esfuerzo académico para sacar lo judío que hay en ese evangelio y separarlo de la influencia de la naciente teología helenista de fines del primer siglo. Si el autor del cuarto evangelio conocía ya los 3 primeros, porque surgieron muchos años antes, ¿por qué tuvo que escribir un cuarto evangelio completamente diferente al resto y donde claramente el objetivo es corregir supuestas enseñanzas erradas de los 3 primeros evangelios? La respuesta es que ninguno de los evangelios surge en un vacío cultural.
Cada uno responde a ciertas circunstancias específicas para las cuales se escribe. Y en el caso del Evangelio de Juan, que se escribe fuera de Israel, se había desarrollado una enorme competencia entre el Jesús que conocían los cristianos y las otras divinidades en forma humana que conocían los paganos. Y los paganos estaban viendo en el Jesús predicado por los cristianos otro héroe más, otra divinidad más de las que ya estaban acostumbrados a decir dioses en forma humana han venido a nosotros. Ahora observa, la frase pagana, dioses en forma humana han venido a nosotros, no es muy diferente a el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, que encontramos en el prólogo de Juan, no es muy diferente. ¿Qué pasa acá? Que el concepto de verbo, concepto de logos, no fue un concepto judío, fue un concepto griego. Logos no es un término hebreo. Es un término filosófico griego. Jesús estaba siendo visto como uno más de los dioses. Es más, tenemos un testimonio histórico donde se enseña que Alejandro Severo, emperador romano entre los años 222 al 235, tenía en su despacho imágenes de Apolonio, de Orfeo, de Abraham y de Jesús de Nazaret. Todos en un mismo sitial de honor. Eran sus dioses familiares. Por lo tanto, era importante para los cristianos que Jesús no fuera solo único y diferente, sino también superior a todos aquellos dioses conocidos por los paganos. Y aunque los cristianos lanzaron su ataque contra tales divinidades paganas, afirmando que no eran divinos, sino diabólicos, y que no fueron hijos de Dios, sino energizados por los demonios, la competencia fue evidente para entonces. La pregunta es, ¿cómo ubicar a Yeshua en ese contexto de competencia entre dioses? ¿Cómo ubicarlo? Los héroes paganos, que fueron vistos como divinidades, no fueron otra cosa que paganos adoradores de muchos dioses. Yeshua es algo diferente, completamente diferente. Yeshua no adoraba a otros dioses, adoraba exclusivamente al Dios de Israel, su Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. ¿Cómo presentar a Yeshua como único, diferente y superior al resto de las conocidas divinidades paganas que ahora entraban en competencia con el Yeshua predicado por los cristianos, sin que Yeshua se volviera otro más de la lista de dioses encarnados que ya tenían los paganos? ¿Cómo hacer? Recuerda y ten presente que el mundo pagano que enfrentó Rabino Shaul primero y los cristianos después estaban repletos de historias de seres humanos vistos como divinos, como dioses. Sus seguidores pensaban que sus héroes extraordinarios, aquellos hombres de mucho valor, de mucha habilidad, que tenían como sus grandes héroes, ellos pensaban que eran inmortales y por lo tanto divinos, dignos de adoración, incluyendo hacerles sacrificios. Recuerda que el cristianismo no surge en un vacío cultural, surge en un mundo donde al hablar de Jesús había que probar que Él era superior a los milagros y maravillas que sus héroes dioses divinos hacían. A ese mundo enfrentó primero Rabino Shaul, insistiendo que hay un solo Dios, el Dios de Israel, y un solo ungido por Dios para salvar al mundo, Yeshua, Jesús el Mesías. Ese mensaje era una afrenta y era un desafío a los paganos que veían en sus héroes nacionales como divinidades, a quienes había que servirles, a quienes había que darle culto, a quienes había que rendirle sacrificio, y que no podían renunciar a ellos, so pena de que se volvieran contra ellos, causándoles daño, enfermedades e incluso la muerte. Ellos tenían esa cosmovisión.
Hacerse cristiano significaba renunciar a todos esos falsos dioses nacionales. Hacerse cristiano en aquella época significaba renunciar a todos esos falsos dioses regionales, locales, familiares. Incluso hacerse cristiano significaba renunciar al culto al emperador como una divinidad. Está claro que en un mundo de competencia entre los dioses, algunas cosas que fueron dichas y hechas por Yeshua fueron luego arregladas y embellecidas, incluso sacadas de su contexto judío, para hacerlo un buen competidor en el mundo en que los cristianos vivieron a fines del primer siglo y principios del segundo siglo. ¿Cómo demostrar que Jesús es superior al César? ¿Cómo demostrar que Jesús es superior a los filósofos, a Mercurio, a Júpiter, a Apolonio de Tiana, a Hércules y a todas esas divinidades paganas reconocidas por los gentiles de aquella generación? ¿Cómo demostrarlo? Tenemos evidencias históricas de cómo los filósofos y paganos romanos defendieron su fe en sus dioses familiares ante la presencia del mensaje predicado por los cristianos. Y en una de esas evidencias históricas, voy a citarte lo que nos preservó Eusebio de Cesarea en su obra contra Heracles. Eusebio preserva para nosotros lo que los paganos decían de los cristianos. Lo que los paganos decían de los cristianos. Dice Eusebio que Heracles enseñaba lo siguiente de los cristianos. Y cito: en su ansiedad por exaltar a Jesús, ellos, los cristianos, ¿ok? En su ansiedad, en su desespero por exaltar a Jesús, ellos se mueven por todos lados y cuentan cómo Jesús hizo ver a un ciego y realizó otros milagros. Sin embargo, nosotros tenemos un mejor y más poderoso caso sobre estos asuntos. Durante el reinado de Nerón floreció Apolonio de Tiana, un hacedor de milagros del cual omitiré la mayoría para no extenderme y mencionaré solo unos pocos. Según sus biógrafos, Apolonio de Tiana tuvo mayor éxito que Jesús en hacerle milagro a la gente, incluyendo la resurrección de una joven que ya iban a enterrar, a quien según ellos, según la tradición de ellos, los testigos que estuvieron allí, Apolonio de Tiana resucitó. Y además de eso, tuvo el honor de aconsejar a grandes reyes lejanos y cercanos, incluso emperadores, terminando su vida no aquí en la tierra, sino encima de todos, porque después de su muerte, afirmaban sus estudiantes, fue elevado al Olimpo en unión del resto de los dioses y luego se apareció a sus discípulos para asegurarles que estaba vivo y presente en medio de ellos. Ese fue Apolonio de Tiana. Estaba claro que los cristianos tenían que demostrar la superioridad de Jesús a como diera lugar, para seguir ganando a los paganos para su movimiento. Así que no pienses que luego de la muerte de los apóstoles, para finales del primer siglo, el trabajo de los cristianos en presentar a Jesús como único en su clase fue fácil. Los paganos no veían a Jesús como único en su clase, lo veían como uno más que ha llegado. Los cristianos tenían que hacerlo ver como único, diferente y superior, no uno más de la lista de sus dioses. Así que el trabajo de los cristianos de fines del primer siglo de fácil no tuvo nada. Fue una competencia a muerte entre los dioses de los paganos y el Jesús que ellos ahora proclamaban. Y la única manera de ganar aquella competencia, pensaron los cristianos, era demostrando que Jesús era superior a los dioses paganos de entonces, superior al emperador, superior a Zeus, superior a Mercurio, superior al dios Sol,
superior a Hércules, superior a Apolonio de Tiana y resto de los dioses que los paganos tenían en aquella época. ¿Y cómo podía Jesús ser superior a todos sus dioses? ¿Cómo podía? La única forma era haciéndolo el creador de todas las cosas. El creador del universo. El creador de las estrellas, del sol, de la luna, el hombre, incluyendo, pues, obviamente, a Apolonio de Tiana, la competencia más fuerte que tenían los cristianos a fines del primer siglo. Es para este tiempo y en esas condiciones históricas específicas que surge el Evangelio de Juan. Y esto, por un lado, ayudó a los cristianos a ganar los paganos. Por supuesto que sí, pero el precio que tuvieron que pagar por eso fue altísimo. Por un lado, las fieras, las acusaciones, las persecuciones. Y por otro lado, tal vez lo más trágico, facilitó que los cristianos abandonaran la enseñanza judía de los apóstoles y comenzaran a desarrollar su propia interpretación para ajustarla a sus propias necesidades del momento. Sin darse cuenta, los cristianos estaban creando otro Jesús, otro evangelio y otro espíritu. Declarar que Jesús es el Dios de Génesis 1 con otro nombre, que su nacimiento no fue su origen, sino su encarnación, que en realidad existió desde antes de su encarnación, que es el creador de todas las cosas, el creador del universo, el creador de las estrellas, del sol, de la luna, del hombre, incluyendo obviamente a Apolonio de Tiana, la competencia más fuerte, repito, que había para los cristianos de fines del primer siglo, que se hizo hombre y que por tanto es único en su clase, superior y diferente. Para los cristianos en ese momento, Mesías y Dios vino a ser la misma cosa. El Mesías judío fue transformado en el Dios de los cristianos. Claramente Yeshua nunca fue visto así por los apóstoles, nunca fue conocido así por los apóstoles, nunca fue interpretado ni enseñado así por los apóstoles. Pero ya los apóstoles estaban muertos. Rabeno Shaul, el apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles, estaban muertos hacía 30 años. ¿A quién acudir para clarificar las cosas? ¿A quién acudir para determinar la mejor manera de responder a aquellos desafíos sin afectar la imagen de Yeshua, del Yeshua judío predicado por Pablo y por su equipo? El cuarto evangelio surge precisamente para el tiempo cuando los cristianos libraban esta batalla de competencia entre los dioses paganos y Jesús de Nazaret. Es obvio por qué este evangelio es tan diferente al resto de los canónicos. La pregunta es, dentro de esta realidad del mundo post-resurrección, dentro de la realidad de este mundo post-destrucción del segundo templo, ¿cómo podemos interpretar la resurrección de Yeshua sin salirnos del judaísmo de Yeshua? Esa es la gran pregunta. ¿Cómo podemos hablar de la resurrección sin apoyarnos en la filosofía griega, sino en el judaísmo de Moisés, de los profetas, de Yeshua? Basado en las fuentes que tenemos y conociendo ese otro mundo pagano, politeísta, y sus leyendas de dioses en forma humana que visitan los mortales, cuando hablamos de la resurrección de Yeshua, tenemos que ser muy precisos y muy específicos para no cruzar la delicada línea entre el judaísmo y el paganismo. El famoso filósofo y orador Quintiliano, que fue contemporáneo del apóstol Pablo y del resto de los apóstoles, ¿okay? Quintiliano, artista del verbo, de la elocuencia, que vivió entre los años 35 al 100 de la era común, hablando del emperador Domiciano, que fue emperador entre los años 31 al 91, dijo esto en su eulogia, y cito: algunos dioses pueden ser alabados porque nacieron inmortales, otros porque ganaron la inmortalidad por su valor, un tema por el cual la piedad de nuestro soberano, está hablando de Domiciano, ¿ok?, se ha hecho de gloria aún para este tiempo presente. ¿Estás escuchando? Voy a repetirlo otra vez. Estoy
Estoy leyéndote el último tributo que le hizo Quintiliano al emperador Domiciano. Dice, algunos dioses pueden ser alabados porque nacieron inmortales. Otros porque ganaron la inmortalidad por su valor, un tema por el cual la piedad de nuestro soberano se ha hecho de gloria aún para este tiempo presente. Tú lees eso, puedes inmediatamente darte cuenta cuál era la mentalidad pagana de aquellos días. Primero, ellos creían que dioses pueden nacer inmortales. Dioses que nacen inmortales. ¿Cómo puede un Dios nacer y seguir siendo Dios cuando por definición Dios no puede tener un día de nacimiento o un día de muerte? Think about it. Segunda cosa que se desprende de esta eulogia, otros dioses pueden ganar la inmortalidad por su valor. Es decir, seres humanos vistos ahora como dioses y que lograron alcanzar ese estado debido a sus méritos, debido a su valor en la guerra o algún otro acto portentoso hecho a favor del imperio de una ciudad o de una familia. El Senado romano tenía la costumbre de reunirse para analizar el aporte que un emperador muerto o un comandante militar muerto hizo a la ciudad de Roma. Si había consenso y si el aporte hecho por el difunto era meritorio, se llevaba a cabo una votación. Y entonces se decidía por votación elevar el muerto a la posición de un dios, de una divinidad. Esa es la costumbre romana. El Senado se reunía, decía, ¿qué aporte hizo este hombre? Ok. Mira lo que dice Quintiliano. Algunos dioses pueden ser alabados porque nacieron inmortales. Otros porque ganaron la inmortalidad por su valor. Entonces se reunía. ¿Qué aporte hizo este comandante, este emperador a Roma? Extraordinario. Lo hacemos un dios. Por votación. ¿Cuántos están de acuerdo? Lo hacemos un dios y ya lo elevamos a la categoría de una divinidad. Señoras y señores, eso es exactamente lo que hizo Constantino en Nicea 325. Puso a los obispos cristianos a votar si Jesús era Dios de Dios o no era Dios de Dios. ¿Te imaginas eso? Los hombres votando si Jesús es o no Dios. Votar si era preexistente o existente. Votar si hubo un tiempo que era o hubo un tiempo cuando no era. Para nosotros, hoy día, tal idea de reunirse un grupo de hombres para decidir si fulano de tal es un dios o no, nos parece ridículo. Nos parece ridículo. Para los antiguos, era la manera como ellos hacían dioses. Escucha de nuevo a Quintiliano. Algunos dioses pueden ser alabados porque nacieron inmortales. Otros porque ganaron la inmortalidad por su valor. Un tema por el cual la piedad de nuestro soberano se ha hecho de gloria aún para este tiempo presente. Así que los paganos hacían dioses de muertos. Sí, el aporte durante su vida fue considerado meritorio y de beneficio para la patria. ¿Dónde quedan las rezagas de eso hoy día? ¿Dónde quedan las rezagas de eso? ¿Dónde quedan los vestigios de estas prácticas y costumbres? Mira la Iglesia Católica en su proceso de beatificación de los santos. Es exactamente el mismo principio. Así que los paganos hacían de sus dioses muertos y la Iglesia sigue haciendo de sus santos, santos. Pero los paganos fueron más allá todavía. Algunos emperadores se hicieron adorar como dioses mientras aún vivían y servían a Roma. No después de muertos. Aún vivos se hicieron reconocer como dioses.
como fue el caso de Octavio César, por ejemplo. Piensa en esto, y según lo cuenta Quintiliano, era creído por los paganos para aquel tiempo que un ser humano puede ganar la inmortalidad por su valor. Un ser humano puede ganar la inmortalidad y convertirse en una divinidad por su valor en una guerra, por su aporte a la patria. ¿Cómo explicar la naturaleza del Mesías judío a un mundo así? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo explicar la resurrección de Yeshua en un mundo con tal cosmovisión? ¿No existía el peligro de que la resurrección de Yeshua fuera visto como otro caso de dioses que se hacen inmortales o que alcanzan la inmortalidad por razón de su valor o de sus méritos? Está claro que desde el punto de vista hebreo, la resurrección de Yeshua no hizo de Yeshua un Dios al estilo de los paganos. Lo hizo el Mesías, lo confirmó como Mesías. Pero son dos cosas diferentes, totalmente diferentes. Rabino Shaul nos enseña claramente este principio cuando afirma en su introducción a la carta a los de Italia, la carta a los romanos, que Yeshua, dice Rabino Shaul en esa carta, léela, la carta a los romanos capítulo 1, los primeros versículos. Ahí dice Rabino Yeshua que aunque Yeshua es biológicamente hablando, ¿ok?, de la simiente de David, del semen, de hecho así dice el texto griego, del semen de David, por la resurrección de entre los muertos, Hashem lo hizo Señor y Mesías. Por la resurrección, Hashem lo hizo Señor y Mesías. Dios Altísimo hizo a Yeshua no otro Dios, lo aleno. Lo hizo el Mashiach ben David, que no puede ahora morir y que puede asegurarnos la inmutabilidad de la promesa de la edad mesiánica. ¿Cuál es la diferencia entre esto y lo que nos dice Quintiliano? Que algunos dioses nacen inmortales y otros que pueden ganar la inmortalidad por su valor. ¿Cuál es la diferencia? Por eso te decía que la línea divisoria es muy fina. Y tenemos que tener mucho cuidado cómo usamos el lenguaje para explicar eso, para no movernos del judaísmo al paganismo. Dios Altísimo hizo a Yeshua no otro Dios. No otro Dios, lo hizo Mashiach ben David. Mashiach ben David. Y a diferencia de los paganos politeístas, que elevaban a los hombres al Olimpo como dioses, como divinidades, la resurrección de Yeshua no lo hizo otro Dios, porque solamente hay un Dios, pero lo hizo Mashiach ben David, envuelto ahora con el don de la inmortalidad. Para participar del don de la inmortalidad, que es un atributo exclusivo de la divinidad, Yeshua ahora, como Mashiach ben David, es inmortal. Incluso es participante de la naturaleza divina, pero no una divinidad. Son dos cosas diferentes. Una cosa es ser divino por participación de la naturaleza divina y otra cosa es ser una divinidad per se. Los paganos no podían concebir cómo un ser humano dotado de tantos poderes milagrosos y que pertenecen al mundo de la divinidad podían ser vistos como menos de una divinidad. El judaísmo es la única religión del mundo que tiene una respuesta kasher, apropiada para eso. El judaísmo es la única religión que tiene una respuesta correcta para eso. ¿Y cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? Tendrás que esperar la próxima clase. En esa próxima clase vas a entender cuál es la respuesta.
Esa respuesta es lo que hace la diferencia entre el judaísmo y el paganismo. Esa respuesta es lo que hace la diferencia entre el judaísmo y las desviaciones teológicas del cristianismo. Y nosotros tenemos que conocer eso para que podamos dar luego respuesta a todo el que me ande razón de la esperanza que hay en nosotros. Shabbat Shalom.